Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la fiesta de la Presentación del Señor. El Vaticano y el mundo se preparan para el inicio de la Cuaresma con el mensaje especial del Santo Padre. También el Papa recibe en audiencia a una comisión de la Iglesia Ortodoxa que trabaja en mejorar las relaciones ecuménicas. Descubra además un órgano único en toda Italia y prepárese para el siguiente sínodo de obispos con la adoración eucarística. Todo esto y mucho más en Vaticano. En la fiesta de la Presentación del Señor en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco resaltó en su homilía cómo la Virgen María camina junto al Hijo de Dios y lo lleva al encuentro con su pueblo. Los brazos de su madre son como la escalera por la que el Hijo de Dios baja hasta nosotros, la escalera de la condescendencia de Dios. El Papa Francisco también enfatizó cómo Jesús ha recorrido nuestro camino y la importancia de la obediencia a ejemplo de María y José. Il Vangelo insiste ben 5 volte sull'obbedienza di Maria e Giuseppe alla legge. Hasta en 5 ocasiones insiste el Evangelio en la obediencia de María y José a la ley del Señor. Jesús no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y esto, dijo él, era su alimento. Así, quien siga a Jesús se pone en el camino de la obediencia, imitando de alguna manera la condescendencia del Señor, abajándose y haciendo suya la voluntad del Padre, incluso hasta la negación y la humillación de sí mismo. También nosotros, como María y Simeón, queremos llevar hoy en brazos a Jesús para que se encuentre con su pueblo, y seguro que lo conseguiremos si nos dejamos poseer por el misterio de Cristo. Guiemos el pueblo a Jesús, dejándonos a su vez guiar por Él. Eso es lo que debemos ser, guías, guiados. A volta guidare da Lui. Questo è ciò che dobbiamo essere. Guide, guidate. La fiesta de la Presentación del Señor ocurre 40 días después de su nacimiento y también se le conoce como la Purificación de María. Con esta fiesta termina oficialmente el tiempo de Navidad. La Cuaresma es un tiempo de preparación. El Papa Francisco ha ofrecido a la Iglesia su reflexión para este tiempo de Cuaresma, enfatizando el amor de Dios que brilla mediante su muerte salvífica. Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Cuando el Papa Francisco realizó su primer viaje en el año 2013, visitando la isla italiana de Lampedusa para dar tributo a los refugiados ahogados, habló de la globalización de la indiferencia. Este es un tema importante que el Santo Padre señala en su mensaje de Cuaresma de este año y recuerda que la reflexión interior y el arrepentimiento pueden contrarrestarla. Esto es el resultado de la falta de espiritualidad en nuestro mundo. Cada ser humano no solamente es carne, sino también tiene un alma. Y si te olvidas de esa segunda parte y solamente vives desde un punto de vista materialista y consumista, entonces algo falta, y el resultado es la indiferencia. Si no te preocupas de tu vecino, ni siquiera te preocupas de tu familia, y muchas familias se están disolviendo. Este es el resultado de esa indiferencia del movimiento o estado de ánimo global. Entonces, el llamado del Papa es el siguiente: restablezcamos los lazos, las relaciones. Eso es algo fundamental.
La Cuaresma, como la preparación para la resurrección en la Pascua, señala el Papa Francisco, le da a toda la Iglesia y a cada miembro individual en ella la oportunidad de examinarse a sí mismo y su relación con los demás como medios concretos para la conversión. No se trata solamente de un fenómeno económico, es un fenómeno cultural. Y nosotros como Iglesia tenemos la posibilidad de mostrar de manera concreta que esto es posible vivirlo en un estilo de vida que no es indiferente frente al otro. El Papa enfatiza en el mensaje que la Iglesia es como un gran cuerpo y en cada cuerpo un miembro depende del otro. En la escucha de la palabra de Dios, en la vida de los sacramentos, en la actitud personal de conversión. Todo esto es la manera concreta cómo podemos llevar a cabo la conversión que es necesaria para descubrir mi pertenencia a Dios y mi relación con el otro. Gracias por estar en sintonía. Esto es Vaticano. Durante el Ángelus de este domingo, el Papa Francisco enfatizó que Cristo proclamó el Evangelio con autoridad. El Evangelio es parola di vita. El Evangelio es la palabra de vida. No oprime a la persona. Al contrario, libera a cuantos están esclavos de tantos espíritus malvados de este mundo. La vanidad, el amor al dinero, el orgullo de la sensualidad. El Evangelio cambia el corazón, cambia la vida, transforma la inclinación al mal por resoluciones de bien. El Evangelio es capaz de cambiar a las personas. Por ello, es tarea de los cristianos difundir en todo lugar su fuerza redentora, convirtiéndose en misioneros y heraldos de la palabra de Dios. Diventando misionari e araldi della parola di Dio. Luego del Ángelus, el Papa Francisco sorprendió a los peregrinos y al mundo anunciando el destino de su siguiente viaje fuera de Italia. Deseo anunciar que el sábado 6 de junio, si Dios quiere, iré a Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina. Les pido que desde este momento recen para que mi visita a aquella querida población sea de estímulo para los fieles católicos, suscite fermentos de bien y contribuya a la consolidación de la fraternidad y de la paz, del diálogo interreligioso y la amistad. Del diálogo interreligioso, de la amicizia. En Sarajevo, Bosnia, las personas sufrieron profundamente durante la época de las guerras de los Balcanes de los años 90. La coexistencia pacífica entre su población diversa, desde el punto de vista religioso y cultural, ha constituido un desafío. También en su mensaje, el Papa Francisco alentó a aquellos que luchan por defender el valor de la vida desde su concepción hasta su término natural. Hoy se celebra en Italia la Jornada por la Vida, que tiene como tema Solidarios por la Vida. Extiendo mi agradecimiento a las asociaciones, movimientos y a todos aquellos que defienden la vida humana. Me uno a los obispos italianos en solicitar un renovado reconocimiento de la persona humana y un cuidado más adecuado de la vida, desde la concepción hasta su fin natural. Dal concepimento al suo naturale termine. En otra de sus actividades, el pontífice recibió en audiencia a los agricultores con ocasión del aniversario de la fundación de la Confederación Italiana de Agricultores. En su discurso, Francisco enfatizó que no hay humanidad sin cultivo de la tierra y que la agricultura debería ser el centro de la sociedad. Les recordó también las palabras del Génesis, que habla de no solo cultivar la tierra, sino también a custodiarla. El Papa Francisco tiene una carta encíclica sobre la ecología que será publicado este verano. Y el Santo Padre también recibió en audiencia a la Comisión Internacional de Diálogo Teológico de la Iglesia Ortodoxa y Católica.
Luego de expresar su reconocimiento por la labor teológica que busca estrechar las relaciones de las dos iglesias, expresó su consternación y tristeza por las persecuciones cristianas en el Medio Oriente, especialmente en Irak y Siria. El objetivo de la reunión, que duró una semana, fue el de concluir las discusiones sobre las expresiones de unidad en la iglesia primitiva y empezar una nueva fase en el diálogo. La tercera parte de nuestro diálogo nos lleva al ámbito de los sacramentos, empezando con los sacramentos de iniciación, especialmente el bautismo. Por ello, parte de lo que hemos estado haciendo en los últimos 12 años es realmente conocernos entre nosotros, tratar de encontrar una forma en la que podamos hablar un lenguaje teológico común, que en realidad es más fácil para quienes su idioma teológico es el griego o incluso el eslavo. Hemos logrado un gran avance en ese tiempo. Un ataque al hombre, un ataque a la esperanza, un ataque a Dios. Este año se celebran 70 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Decenas de miles de judíos, polacos, gitanos, sacerdotes católicos y opositores al régimen nazi fueron sometidos a experimentos médicos y trabajo forzado y fueron asesinados brutalmente en ese lugar. En este sitio se llevó a cabo una crueldad inimaginable, pero paradójicamente también se dio un gesto de caridad heroica, donde un monje polaco brindó esperanza y dio un ejemplo único de autodonación. Recordamos el sacrificio de San Maximiliano Kolbe en Auschwitz al dar su vida por un padre de familia polaco que se llamaba Francisco. Este prisionero fue condenado y Maximiliano dio su vida por él. Este sacrificio es muy importante. Es muy importante porque Maximiliano era una luz en la pésima situación que se vivía en Auschwitz. Los demás prisioneros del lugar dijeron que Maximiliano les dio la luz de la esperanza. Es un acto de caridad muy importante y los demás prisioneros realmente amaron este acto de sacrificio. Maximilian gave the light in Auschwitz. František fue elegido por la SS para morir de hambre lentamente, pero San Maximiliano sabía que este prisionero era padre de familia y se ofreció a tomar su lugar, un deseo mortal otorgado por los guardias. Padeció hambre junto con otros prisioneros durante 2 semanas, siendo el último sobreviviente. Mientras esperaba la muerte, el padre Kolbe alentaba a sus compañeros prisioneros a rezarle a la Virgen María, y todos juntos le cantaban a la Madre de Dios himnos en su honor. Every year we remember Maximilian Kolbe. El 14 de agosto de cada año en Auschwitz y en todo el mundo se recuerda el sacrificio y el ejemplo de Maximiliano Kolbe. We remember this sacrifice and this example of love in Auschwitz. Kolbe fue beatificado por el beato Pablo VI en 1969 y canonizado por San Juan Pablo II el 10 de octubre de 1982. Se le conoce en el mundo por ser el mártir de la caridad y el patrono de nuestro siglo difícil. Y en la audiencia general de esta semana, el Papa Francisco continuó su meditación sobre la figura del Padre que había iniciado la semana pasada. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera referirme al aspecto positivo y decisivo de la figura del Padre. Toda familia necesita un Padre que no se vanagloríe de que su hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Esto será la mejor herencia que podrá transmitir al Hijo y se sentirá henchido de gozo cuando vea que la ha recibido y aprovechado. Por eso el Padre trata de enseñarle lo que el Hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad.
todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Para ser un buen padre, lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera a la puerta de casa el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar, sabe corregir. También hoy los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tiene que castigarlo, pero nunca le da una bofetada en la cara. Muchas veces no admitirán los fracasos los hijos, pero necesitan del Padre. Como todos necesitamos acudir al único Padre bueno, como dice el Evangelio, el Padre nuestro que está en los cielos. Bienvenidos nuevamente. Esto es Vaticano. El martes 2 de febrero en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco celebró la misa por el Día de la Vida Consagrada, en donde participaron obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así como también seminaristas, entre otros. A veces Dios llama a las personas a lo extraordinario con signos ordinarios. Nunca había pensado para nada en una vocación. Cuando un sacerdote que conocía nos preguntó a una amiga y a mí que si estábamos casadas. Le dije que no, y él respondió, excelente, porque hay una comunidad nueva, muy buena en Arbor, Michigan, y van a tener un retiro vocacional. Deberían ir y participar. Yo en ese momento dije, no gracias, padre, pero solo el hecho de que me invitara se quedó en mi corazón. Y me pregunté a mí misma, quizá sea una señal de Dios. Luego me dije, no, Dios no llama de esa manera. O quizás sí. Finalmente fui al retiro y me sentí como en casa, muy cómoda. Así que pedí los papeles e ingresé. Las Hermanas Dominicas de María Madre de la Eucaristía fueron fundadas en 1997 y llegaron a Roma hace solamente un año. Han pasado 18 años desde su fundación y ya cuentan con más de 110 hermanas que tienen una edad promedio de 30 años. La hermana María Cecilia, por ejemplo, tiene un apostolado particular en la Ciudad Eterna. Nuestro trabajo es básicamente cuidar e incrementar la biblioteca de la Pontificia Escuela Norteamericana en el Monte Janiculum y en la Casa Santa María, donde viven los sacerdotes estudiantes de posgrado. Esto implica muchas cosas, como el ingreso y salida de libros, ordenarlos en las estanterías o ayudar a los sacerdotes a encontrar lo que buscan. También hacer el seguimiento de los libros perdidos. Y también, y esta es la parte más divertida de nuestro trabajo, comprar libros nuevos. Pero no es su trabajo lo que es primordial, es más bien su presencia, que brinda un testimonio a los demás, incluso a los seminaristas. El apostolado se relaciona más con nuestra presencia aquí y el trabajo en la biblioteca. Bueno, alguien tiene que hacerlo y eso lo estamos haciendo nosotras. Pero principalmente el apostolado es cuidar realmente de las necesidades de los seminaristas y de los sacerdotes que viven aquí y también ser testigos de la vida religiosa.
Durante el Sínodo de Obispos sobre la familia de octubre último, el Papa Francisco alentó una viva discusión para abordar muchos temas importantes, como la atención pastoral a las familias pobres y marginadas, los católicos divorciados vueltos a casar y la comunión eucarística, así como el compromiso con aquellos que experimentan atracción por el mismo sexo. Esto dio como resultado una discusión animada tanto dentro como fuera de las mismas. Para la segunda reunión del Sínodo en octubre próximo, algunos ya están brindando su propia contribución, y es a través de la oración. En Roma, Christine McCarthy ha iniciado una campaña invitando a todo el mundo a que participe en ella. La novena empezará en febrero. De hecho, cada primer jueves del mes de febrero hasta octubre. Habrá algunas horas de adoración en varias iglesias y basílicas alrededor del mundo en los 5 continentes. Y todos rezaremos por este próximo sínodo, tal y como el Santo Padre nos ha pedido. La Sociedad de Adoración Eucarística por el Sínodo de la Familia 2015 es una invitación abierta a todos los católicos en el mundo para que se unan en oración y así poder obtener las gracias necesarias para los padres sinodales y el Papa Francisco. Esta iniciativa nace de los sentimientos personales de McCarthy por el primer sínodo del pasado otoño. En este furor de la desilusión y la insatisfacción por el último sínodo, hablamos con muchas personas en Roma. También la jerarquía de otros países, no solamente de Italia, y las personas que pasaban, los seminaristas, también con los jóvenes sacerdotes y laicos que habían estado en el sínodo. Al final, mi conclusión fue la siguiente. Al terminar, podemos hablar sobre esto, incluso podemos chismear, hacer muchas afirmaciones sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer, o lo que deberían o no deberían hacer. Pero la conclusión final es que la única cosa que puede ayudar, creo yo, es la oración. Sabemos cuán poderosa es la oración en nuestra propia vida y en las vidas de las personas que han estado en las parroquias conmigo, y simplemente sé que si le pides a Dios, Él te ayudará. I just know that if you ask God, He will help you. Los días especiales de fiesta marcan el camino de esta iniciativa, todos bajo la protección de Santa Teresa de Lisieux, patrona de la campaña. McCarthy espera que una adoración bastante extendida ayude al sínodo en octubre a discutir sobre cómo cuidar mejor a las familias. Es algo bastante simple, la adoración, y sin embargo, trae consigo un poder enorme. Quitándonos el aliento con su arte y su construcción hecha de mármol, esta capilla para los sacerdotes estadounidenses en Roma contiene un tesoro inesperado. Esta capilla fue construida en 1633 y el altillo del coro donde estamos sentados fue construido en 1735 y fue una edición posterior. Inicialmente esta capilla era una capilla de religiosas. Aquí estaba el convento de las Hermanas de la Visitación. Durante la década de 1860, los obispos estadounidenses administraban esta casa cuando era el seminario estadounidense y no la residencia para sacerdotes como lo es hoy en día. En cierto momento de esta época, compraron un órgano a un hombre que era un fabricante de órganos más famoso del mundo, Ariste Cabil Cole. Él construyó algunos de los instrumentos más importantes del mundo, que ahora están en Notre Dame y en el Sagrado Corazón, ambos en París. Solamente existe un Cabil Cole en Roma, y es este órgano que tienen frente a ustedes. Este órgano tiene un par de registros que eran únicos de los Cabil Cole y que él innovó. Él además innovó el registro del corno francés, el registro del oboe, el registro del clarinete y fue pionero en un registro particular denominado flauta armónica. Está aquí y es el tipo de gema del instrumento. Un organista necesita adaptar su instrumento a una serie de estilos y tipos de música, al punto que llega a conocer su instrumento bastante bien, de tal manera que el contacto con el instrumento se vuelve físico. Pero estos no son garabatos sin sentido,
sino que aquí se registra la historia real. Como resultado de ello, todos los que han tocado este órgano y muchos de los que cantaban han dejado garabatos al lado del mismo. De hecho, justo donde están parados es la primera que me menciona. 30 de mayo de 1940. Dice, se ha empacado la música. El órgano se cierra para preparar su partida de la escuela hacia América. Y dice además quiénes son los maestros del coro y lo que pasó con ellos. Es que los americanos tuvieron que irse porque la Segunda Guerra Mundial se avecinaba. Entre los instrumentos litúrgicos, el órgano reina, un instrumento digno para una digna liturgia. Ciertamente, el órgano mantiene el orgullo particular del lugar, y esa es una frase que se utiliza en los documentos de la Santa Sede, dirigidos a todo el mundo. No es específico para lugares tales como Francia y Alemania, que tiene una noble tradición relacionada a los órganos, sino que se extiende a lugares como Perú o Australia. Donde quiera que esté la Iglesia, esta trae consigo su cultura, y parte de su cultura incluye la cultura musical.